Buenos días. Una vez más, aquí, gracias a los chicos Jovelina y a Oftalmo Córdoba, en este año difícil, en este año complicado para cursos y convenciones, vamos a alargar con un módulo, que es el módulo de traumatismos orbitarios, en donde hoy tenemos invitados de lujo. El primer disertante lo va a presentar uno de los disertantes de hoy, que es el moderador, el doctor Ignacio Alonso. Nacho, para los amigos, va a presentar el primer disertante de hoy. Gracias, Carlos. Les doy la bienvenida al tercer Oftalmo Córdoba, que en realidad esta vez se produce virtualmente. En realidad tenemos el placer y el honor de escuchar a dos grandes de la oculoplastia. Es un placer para mí presentarlo a Daniel Weil, ya no hace falta presentación. Dani va a hablar de traumatismo del vértice, de la órbita. Así que Dani, es tu tiempo y bienvenido a Oftalmo Córdoba. Bueno, ¿se ve todo bien, Nachete? Bueno, muchísimas gracias a Oftalmo Córdoba. Es siempre un placer participar en cursos cordobeses, especialmente con dos grandes amigos, el Nacho Alonso, quien conozco hace muchos años, y compartimos, aparte de la oculoplastia, el amor por la pesca con mosca, y a Carloncho Remonda, que creo que hemos empezado la carrera juntos hace mucho tiempo, y he conocido a su padre, así que un placer, y encima tener un invitado extranjero muy amigo, un gran gremialista de Porto Alegre, Ricardo Morbacher, con quien he compartido hace muchos años, muchos cursos, muchos encuentros, muchas reuniones. Bueno, yo voy a hablar un poco de traumatismo del vértice orbitario y un poquito de traumatismo del techo. Bueno, generalmente el traumatismo de vértice, con lo que vamos a empezar, el canal óptico sale en la base craneal, como vemos acá con las clinoides, y justamente está muy cerca del quiasma. Esta es la base craneal, acá se ven las alas mayores del efenoide, los peñascos, y esta es la zona central donde está la silla turca y la hipófisis, donde pueden ocurrir los traumas o pueden ocurrir en el nervio óptico. Hay traumatismos que pueden ser muy graves y, como vamos a ver, no. Hablando de biomecánica, como lo ha descrito Flavio Sturla, uno puede hablar que es el centro de la cruz craneofacial, digamos, la línea del peñasco con el ala mayor y por el otro lado, la del otro lado. Acá vemos perfectamente el seno efenoidal en un corte completamente sagital. Acá vemos la silla turca y ni bien sale el nervio óptico, entra en la silla turca, que algunas veces también puede ser traumatizada, lo que son traumatismos sumamente graves. No siempre así los del nervio óptico, que somos lo que vamos a ver. Acá se puede ver la entrada del canal óptico y se puede ver también debajo la hendidura efenoidal. Por acá entra el nervio, por acá entran todos los nervios que producen el trigémino y todos los nervios que producen la motilidad ocular. Simplemente para que se fijen que el canal óptico es un agujerito que tiene unos pocos milímetros, es un canalcito muy pequeñito, pero ahí ocurren el 90% de los traumas. Bueno, el traumatismo del canal óptico produce alteraciones en la agudeza visual porque se lesiona el nervio. Como el traumatismo en la hendidura efenoidal compromete la motilidad y ahí está insertado el anillo de zinc donde recibe todos los nervios y producen, bueno, si hay un traumatismo de toda la hendidura efenoidal, hay un ojo congelado, el ojo no se mueve prácticamente para ningún lado, solamente el que puede actuar es el oblicuo menor. Los traumatismos del nervio óptico pueden ser indirectos o directos.
Los indirectos son los más frecuentes. Algunos dicen hasta que ocupan el 90% del traumatismo del nervio. O sea que es un traumatismo dentro del canal donde no se rompe el canal. El traumatismo directo son más infrecuentes, hay fracturas del canal, como vamos a ver, hay traumatismos penetrantes y hay avulsiones del nervio óptico por movimientos muy severos. Acá se puede ver en un esquema la entrada del nervio óptico dentro del canal camino a formar el quiasma y la relación que tiene, este es el ala mayor del efenoides, que es la parte más dura, digamos, de la pared lateral. Cuando se traumatisma esa parte, el traumatismo, como vamos a ver, es muy grave. Pero la pared interna es un poquito más débil, es la pared interna del etmoides alcatraz o de las celdas etmoidales, donde vamos a ver que ocurren algunas cosas, y acá se ve cómo entra un tutor dentro del canal óptico y acá dos tutores en el canal donde irían a formar luego el quiasma. Bueno, acá está insertado el anillo de zinc, por acá entra el nervio óptico, por acá entran los nervios y acá están todos los músculos que pueden ser comprometidos en un trauma de vértice. Acá podemos ver, digamos, la inserción de los músculos del anillo y cómo pasan los nervios desde el quinto y todos los nervios oculomotores que entran por la hendidura efenoidal. Como vamos a ver y como dije anteriormente, el canal óptico es realmente muy cortito, digamos, pero sin embargo adentro de ese canal muy cortito ocurren una cantidad de problemas que vamos a ir viendo. Bueno, la anatomía del nervio óptico comienza, por supuesto, en el globo ocular, donde podemos observar la papila, recorre toda una parte orbitaria, una parte intracanalicular y una parte postcanalicular hasta que se llega a unir al quiasma. Esto es una tomografía computada simplemente para mostrar la utilidad. Bueno, para comenzar a hablar, si tenemos traumatismo solo del canal o del nervio óptico y de la hendidura efenoidal, el paciente no va a mover el ojo y tampoco va a tener un trastorno importante de la agudeza visual. Si ocurre solamente en el nervio óptico, va a ocurrir solamente con la visión, y si ocurre solamente con la hendidura efenoidal, ocurre solamente la motilidad. El traumatismo indirecto descrito ya hace muchos años, en realidad ocurre dentro del canal. Pueden ser, no hay una fractura del canal, pero puede ser un hematoma dentro de las vainas que comprime el nervio, pueden ser ruptura de los vasos del hueso que entran al nervio o vasos de la dura y producen isquemia dentro del nervio óptico, lo que también produce una alteración severa de la visión, o el edema o cizallamiento que ahora vamos a ver dentro de las vainas de nervio. Todo esto produce severas alteraciones de la visión. Y acá vamos a ver una fractura del canal, lo que es más infrecuente de ver, cerca de un 10%, algunos dicen un poco más, pero las fracturas del canal realmente son menos frecuentes y ya son traumatismos severos con compromiso neurológico. Acá vamos a ver un traumatismo indirecto de un chico que se cayó de la motocicleta. El paciente no tiene reflejos, el paciente tiene un fondo de ojo absolutamente normal. Vamos a ver con los meses una atrofia papilar, pero vamos a ver su alteración del reflejo pupilar. El paciente, cuando lo vemos, tiene una motilidad excelente, o sea que el traumatismo ocurrió solo en el canal, como lo podemos ver acá. Pero podemos ver en esta zona del etmoides que hay algo de contenido líquido, que generalmente es sangre, lo que probablemente ha producido algún pequeño traumatismo, produciendo hematomas o isquemia, edema. Edema es por el cizallamiento, que ya mismo lo vamos a ver. El paciente está absolutamente normal y lo único que nos puede servir para ver que realmente el camino del nervio óptico está lastimado y solamente nos va a mostrar en un potencial occipital evocado realmente que está ausente o francamente disminuido. Acá lo que podemos ver es sangre dentro del etmoides en un traumatismo
donde el canal no está roto, el nervio se lo ve bastante bien, no se ve la lesión, es imposible ver los hematomas como vamos a ver ahora, pero la sangre dentro del etmoides es un dato ya interesante para poder continuar viéndolo. Es infrecuente ver el compromiso del canal óptico porque la mayoría de las veces no tienen el canal comprometido, se pueden observar signos de ocupación efenoetmoidal como lo vimos, y incluso la resonancia magnética tomada dentro del canal tampoco muestra las lesiones del nervio. Es muy pequeño y la resonancia tampoco sirve. El potencial occipitado o evocado como el globo ocular entre el estudio del fondo de ojo está absolutamente bien, es el elemento más importante. Y esto es una anatomía del ápex donde se ve, se lo pone en agua y se hace una tomografía computada de los tejidos blandos y óseos y se ve como el temblor que produce en el cráneo. Generalmente los traumatismos del nervio óptico suelen ser traumatismos frontales, y hablo especialmente de los indirectos, donde no hay ningún tipo de fractura. Bueno, acá, digamos, en un trabajo que hicimos hace años con Roberto Ebner, es como un movimiento, el golpe produce un cizallamiento, un movimiento dentro del canal, lo que produce el hematoma o la isquemia o el edema. Y si vemos una resonancia magnética, nosotros no podemos decir que acá haya un hematoma o que acá haya alguna lesión. Es prácticamente imposible de verlo, incluso con la resonancia magnética. Bueno, ya saliendo de los traumatismos del nervio indirectos que ocurren dentro del canal, pueden ser traumatismos por heridas por proyectiles. En este caso es un paciente que intenta un intento fallido de suicidio. Hace unos años presentamos con Roberto Ebner 18 casos de intento fallido de suicidio. Y indudablemente siempre hemos pensado de que, bueno, acá está el paciente, donde por supuesto acá toca el nervio óptico de la hendidura efenoidal, el paciente no tiene motilidad, no tiene visión y en este lado produce un estallido del globo ocular. Siempre hemos dicho con Roberto Ebner que cuando el paciente se suicida, de alguna manera por ahí anterioriza el movimiento del revólver. Y entonces, en vez de ir a donde el paciente se quiere ir para que agarre la silla turca y ahí no va a tener salvación, lo adelantan y a veces hay lesiones muy importantes. Si este paciente se quedó absolutamente ciego, bueno, y se terminó suicidando quemándose, prendiéndose fuego. O sea que el paciente se quería suicidar, pero bueno, alguna falla ocurrió. Bueno, traumatismo penetrante por un cuchillo, digamos, bueno, esos cuchillos famosos hechos en el Brasil, donde entran y también pueden lesionar el canal óptico, ¿no? Bueno, también es un traumatismo penetrante que produce una lesión del canal óptico y por supuesto también de todo el anillo de zinc. Bueno, acá vemos un traumatismo, digamos, penetrante con proyectil que realmente ha tenido el objetivo, pasa por zonas importantes del cerebro, de la silla turca, y bueno, este paciente es muy difícil que no haya fallecido. Bueno, este es otro traumatismo penetrante a un señor que ya lo vamos a ver, le entra la punta de un amortiguador, era un mecánico, le entra por el seno maxilar y el paciente tiene una tosis completa. Ya nos está diciendo de que lo que entró por el seno maxilar entró dentro de la órbita. Bueno, le levantamos el párpado para ver y el paciente solamente tiene un poquito de sexto par, el paciente no mueve el ojo, no ve, o sea que el traumatismo ha llegado al vértice. El fierro del amortiguador entró por la cara anterior del seno maxilar y produjo un síndrome del vértice, de la hendidura y del nervio óptico. Sin embargo, acá podemos ver una cosa que no es fácil de ver,
una sección del nervio óptico, acá se puede ver un poquito mejor, el fierro entró dentro, digamos, del seno maxilar, cortó el nervio y le lesionó también la hendidura. Pero si nosotros evaluamos lo que le pasó por la entrada, le entró al seno maxilar, y si no mueve el ojo y no ve, es un traumatismo de vértice. Lo comprobará después la imagen. Bueno, el traumatismo perforante del seno maxilar produce ptosis palpebral, porque es también el elevador con el recto superior, la ausencia de motilidad y la ausencia del signo visuales, porque la sección del nervio le produjo una ruptura de la arteria central de la retina. Este es el fierro del amortiguador, y acá en un cráneo estamos representando lo que fue con el mismo fierro que nos regaló el paciente, cómo entra por el seno maxilar y rompe toda la hendidura efenoidal, sin ver fracturas. Llegó al techo y no llegó a romper el techo. El paciente, después de un tiempo, por supuesto, recupera parte de la motilidad, mejoró la ptosis completamente y, por supuesto, la agudeza visual se ha perdido, y en este caso, una vez que pasaron 6 meses, se pueden hacer cirugías, digamos, de los músculos extraoculares para que recupere un poco la motilidad. Acá vemos golpes que son dados sobre el pilar lateral profundo, sobre el ala mayor del efenoides, que son los traumatismos más graves, porque al romper el ala mayor del efenoides rompen una parte de la base del cráneo, y los traumatismos que tienen un traumatismo del pilar central profundo son realmente severos. Estos son traumatismos provocados en cadáveres, en el pilar lateral profundo. Fíjense que produce una proptosis. Es la única proptosis que yo he conocido producida por un trauma, porque la pared externa de la órbita empuja el globo para adelante. A la paciente le hicimos un vaciado del contenido cerebral y se puede ver la línea de fractura que nosotros producimos en todo a nivel del ala mayor del efenoides, comprometiendo el canal óptico, y acá sí tendremos una fractura del canal óptico. Seguramente esta paciente, si hubiera estado viva, hubiera estado en una situación muy grave. Hay muchos trabajos sobre traumatismos de la silla turca que son muy severos, traumatismos de la región frontal que pueden ser muy severos, y casos de atrofia óptica por traumatismos directos o indirectos, y ustedes pueden ver ya en 1905, 1909 se hablaban de este tipo de traumatismos. El traumatismo de nervio óptico, en un trabajo de la Survey Ophthalmology de Goldberg, también puede mostrar que hay una alteración en el flujo arterial de la carótida interna, lo que implica una alteración en el flujo arterial también de la arteria central de la retina. Pero acá, muchas veces, durante muchos años, se usaron descompresiones intracraneales del canal para descomprimirlo, lo que nunca han dado resultado, o traumatismos que hoy se pueden hacer por vía endoscópica transcentrales, tampoco dan resultado. Y acá dice que la prednisolona puede ayudar algo en las primeras horas, pero un trabajo posterior que no lo he podido encontrar, pero muy famoso, hecho en los Estados Unidos por muchas universidades, han mostrado de traumatismos indirectos del canal óptico que no tienen resolución ni con el corticoide dado en las primeras horas. Es lo único que uno da y que yo sigo dando, pero una vez que se lesionó el nervio es un elemento muy, muy sensible. Los corticoides uno los da, pero bueno, hay un trabajo muy importante que ya dice que ni los corticoides realmente ayudan, y la verdad que no ayuda nada. Las descompresiones del canal endoscópicas o transcraneales no tienen ninguna utilidad, son bastante, una transcraneal es muy traumatizante, así que no hay ningún tratamiento realmente útil para el traumatismo indirecto del nervio óptico, donde el paciente tiene el globo perfecto. Bueno,
Aparte de hablar de los traumatismos del globo, vamos a hablar un poquito de traumatismo del techo para terminar, que puede presentar severos problemas, porque puede ser un traumatismo neurológico, o puede haber traumatismo del techo de la órbita, que no producen problemas neurológicos. Los problemas neurológicos son hematomas subdurales, extradurales, encefálicos, pero no necesariamente lo tienen que producir. Acá podemos ver un cráneo de un techo, como vemos, sabemos que la pared interna y el piso también son translúcidas, y vemos acá todos los huesitos, la pared, la parte malar, la lámina papirácea, el ala mayor, el nervio óptico, pero fíjense lo translúcido que es el techo, que también es fácil de romper por algún trauma frontal. Muchas veces los niños se dan traumas frontales, tienen solamente sintomatología y no tienen ninguna sintomatología óptica o ocular, como vamos a ver, y no tienen ninguna alteración neurológica. ¿Qué es lo que produce un traumatismo del techo? Generalmente suele producir tosis y generalmente suele producir un traumatismo de la elevación, como se puede ver en estos dos casos diferentes. ¿Por qué? Porque puede haber síntomas neurológicos, pérdida del encefalorraquídeo por lesiones de la cribosa, limitaciones de la elevación, compromiso de la tróclea en algunas veces, si es más interno, tosis palpebral, hipoestesia del supraorbitario y anomia si compromete mucho la lámina cribosa. Este es el techo normal, y cuando el techo se fractura, se lastiman el elevador del párpado y también se puede lastimar el recto superior, por eso la tosis y la limitación en la elevación. Acá vemos distintos tipos de fracturas, se ven las fracturas del piso como las fracturas del techo, se ven mejor en cortes coronales o frontales. Y acá vemos que hay un pequeño meningocele que ha entrado, generalmente en este caso no, y estos casos, a menos que haya un meningocele importante, no requieren tratamiento. Solamente cuando son grandes, si hay un meningocele, hay que entrar por vía neuroquirúrgica y poner acá una plaquita de polietileno poroso o de cualquier elemento. Acá traumatismos muy pequeñitos, pero que producen un hematoma en el techo de la órbita subperiostal, entre el hueso y el periósteo, que es un traumatismo bastante común, que puede no producir ninguna alteración neurológica. Acá vemos los cortes del nervio óptico que se piden, hay que pedirlos para la tomografía computada, donde se ven de perfil, y donde se puede ver el nervio óptico, pero le vuelvo a repetir que en traumatismos indirectos no hay ninguna observación del traumatismo, son útiles para ver traumatismos en sí, y la resonancia magnética nos da pocos elementos. En traumatismo, en unas tomografías tridimensionales, vemos también el traumatismo del techo, la conminutación de parte de la pared lateral, acá el traumatismo del techo, que es más o menos grave, puede producir un meningocele, traumatismo más pequeño que no requieren tratamiento, simplemente esperar cómo se produce la motilidad, y otro traumatismo pequeño en una tridimensional. Traumatismo más importantes que, por supuesto, ya al verla, hay una fractura frontal, una conminutación del frontal y de todas las paredes de la órbita. Esta paciente, por supuesto, está así después de haber resuelto un problema neurológico muy severo, donde la paciente estuvo en coma varios días. La bibliografía de estos temas es enorme, especialmente en traumatismo del nervio óptico, y bueno, se puede encontrar hoy en día por internet, pueden bajar enorme cantidad de bibliografía. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Si hay alguna pregunta, Carlos, Nacho, con todo gusto. Me gustaría, Daniel, las preguntas dejarlas para el final. Perfecto. Con los temas terminados. Así Perfecto. podemos ver algún tipo de cosa. Daniel, Sí. muchísimas gracias por tu presentación, muy completa. Como siempre, el diablo sabe más por viejo que por diablo, Daniel. Estas fotos seguro son pacientes que tenés de tu primera época de oftalmólogo y de oculoplástico. Cuando iba con Sturla a disecar cadáveres y a traumatizarlo. Por eso, tienen más antigüedad que realmente interés profesional.
Daniel, muchísimas gracias por tu charla. Ahora me toca presentar a un amigo, cordobés, como decís vos, Daniel. Además de amigo, vecino, se formó con nosotros en el Hospital de Clínicas. Lo tuvimos que encauzar alguna vez para que tratara de hacer las cosas bien. Siguió la oculoplastia con nosotros en el hospital y ahora se dedica también a hacer oculoplastia como jefe del departamento de oftalmología del Hospital Italiano acá de Córdoba. Con ustedes los voy a dejar a Nacho Alonso, que nos va a hablar sobre traumatismo de la órbita, sobre todo el ABC del traumatismo del piso de la órbita. Mientras... Te saca el volumen ahí. Y baja tu volumen. Hola a todos. ¿Se ven, Charlie? Bueno, gracias a mis primos por este tercer encuentro de Oftalmo Córdoba. Ricardo, si no conoces esta ciudad, bueno, hay 4 valores, grandes valores que conocer en esta ciudad. Es una ciudad universitaria por excelencia. Hay que conocer los ríos, tomarse un fernet y, por qué no, bailar un poco con la Mona Jiménez, gran músico de nuestra ciudad. Vamos a hablar del ABC, del trauma orbitario, pero vamos a empezar con esta imagen que se la tomé prestada a un gran oculoplástico y amigo que es Juan Pablo Aldecoa, y que esta imagen vale más que 1000 palabras, como dice. La órbita no es solo la órbita trae consigo a toda una persona, entonces valora a la persona, no solo la órbita. Por supuesto que la órbita, lo más importante es la anatomía, como todo cirujano hay que conocer perfectamente la anatomía. La órbita cumple una función importantísima, que es la función de protección del globo ocular. Y como bien habló Dani, increíblemente bien de su anatomía, vamos a pasar un poquito de largo esto. Entonces, ¿qué significa el ABC? El ABC viene de las siglas en inglés del ABC, de la vía aérea, el sistema nervioso y el aparato circulatorio. Cuando trabajamos en un hospital grande, que es un policlínico, que atiende pacientes de todo tipo y sobre todo los politraumatizados, primero es importantísimo mantener la vía aérea, mantener la vida del paciente, luego el sistema nervioso y el aparato circulatorio. Eso es un trabajo multidisciplinario, por supuesto, que hay que tenerlo en cuenta. Gracias a mi hospital, el Hospital Italiano y la clínica donde trabajo, este tipo de pacientes los vemos a diario. Entonces, ¿cómo podemos clasificar en orden a las fracturas de órbita? Las vamos a clasificar en orden de frecuencia. Esta clasificación la hice basada en mi experiencia, ¿no? En mis fracturas del hospital. Sobre todo las principales que yo veo son las fracturas de piso, luego siguen las nasoorbitarias o de la pared interna, que son las más comunes que vemos nosotros, luego la del techo, y por último la de la pared externa. Sabemos que el techo de la órbita y la pared externa son las partes más duras de la órbita. Clínicamente, ¿cómo se puede manifestar un paciente? Con equimosis o hematoma periorbitario, edema periorbitario, escalones o irregularidades por el reborde orbitario. Es muy importante la palpación. Faltó ahí también las crepitaciones. Puede haber ptosis, como dijo Dani, proptosis, que es el desplazamiento del globo ocular hacia adelante. Puede haber telecanto, enoftalmo, exoftalmo, diplopia, que es uno de los principales síntomas que nosotros vemos que nos refieren los pacientes. El desplazamiento blowout, el desplazamiento del globo ocular, que puede ser blow-in o blow-out. Limitaciones en los movimientos, esto es sobre todo cuando los músculos están aprisionados en el trazo fracturario, y hemorragias subconjuntivales. La clínica es muy variada y dependiendo mucho también de qué pared de la órbita afecta. En realidad, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas fracturas? Hoy en día nosotros acá en Córdoba lo seguimos viendo este tipo de radiografía, que son la radiografía simple o radiografía de Water, que se llama, que es la mentonosoplaca, sobre todo en muchas partes del interior donde no cuentan con un tomógrafo. Esto es muy útil, a pesar de todo esto, ya es viejo, pero es muy útil, sobre todo para ver fracturas del suelo, de órbita.
sirve para comparar ambas órbitas, los senomaxilares, los frontales, los etmoidales, y también sirve para encontrar cuerpos extraños. Obviamente el gol estándar de la tomografía computada hoy en día es el número 1 para ver no solamente fracturas orbitales, sino también algún otro tipo de patologías intraorbitales. Los tomógrafos hoy en día son nos dan imágenes tan detalladas que con imágenes 3D podemos hacer reconstrucciones de esta órbita o del cráneo increíblemente útiles para cuando nosotros estamos en cirugía y ver qué tipo de cirugía podemos hacer. Vuelvo a repetir, las placas simples de cráneo, la mentonasoplacas, son muy útiles para encontrar cuerpos extraños, sobre todo los metálicos. Obviamente es más difícil encontrar cuerpos orgánicos porque no lo vamos a ver, como por ejemplo en esta paciente que tiene un balín de un aire comprimido dentro de la órbita en el ojo izquierdo. Este paciente también es muy característico en este tipo de fracturas, que se presenta con hematomas de ojo izquierdo, con un pómulo hendido, obviamente a la tomografía computada se ve una fractura de piso, con fractura de las etmoides, con hundimiento del pómulo. Estos son muy característicos en este tipo de fracturas. Cuando uno practica este tipo de deportes, sobre todo este tipo de actividades de alto riesgo, lo primero que uno le enseñan, lo hablo por experiencia, porque yo soy el número 37, ahí lo pueden ver, son las medidas de seguridad. ¿Y cuáles son las principales medidas de seguridad? Es a ponerse el casco, pero no solamente a ponerse el casco, sino a atárselo. Se ve que este paciente no lo aprendió o no se lo enseñaron. Este fue un traumatismo, en realidad fue un accidente en la vía pública con su moto. El paciente refiere a haber tenido el casco, pero si no se lo ata, se le sale por la inercia que tiene, y obviamente con sus escoriaciones en la piel, en cara, fractura de órbita, de piso, lesiones en la piel, en el párpado superior, como estamos viendo acá. Este es otro tipo también muy común de pacientes añosos. Este era un paciente hipertenso, diabético, muy mal controlado, que es muy común en estos pacientes que se desmayan, a la mañana sobre todo, porque cuando tienen las glucemias bajas, este paciente se desmayó, se cayó, se pegó su borde contra una mesa, y obviamente tiene una fractura de piso orbitario, y ahí se le ve un hematoma subperióstico muy característico. Esta otra paciente que me llamó mucho la atención, mucho la atención, una abuelita bastante añosa que se cayó en el baño, se dio contra la mesada, una mesa de mármol, la trae la hija, presenta obviamente escoriaciones y con hematoma en toda la órbita izquierda. Y cuando yo le examino y le abro los párpados, no le encontré el globo ocular. Directamente abrí y me pasó algo muy gracioso porque directamente no le creía lo que le había pasado y no le encontré el globo ocular hasta que me llegaron las imágenes y se ve en la tomografía el globo ocular sumamente descendido y en el seno. Increíble, no lo había visto nunca. Estos son los pacientes que yo les llamo los pacientes de los sábados a la mañana o de los domingos a la mañana, que los llaman por la guardia, que por supuesto salen, se pelean y se presenta la guardia con esta característica típica de una lesión, en realidad una fractura en la pared interna de la órbita. Siempre es muy importante la palpación de estos pacientes porque cuando uno lo palpa, siente la crepitación, siente como que ruge. Y ahí se ve en la tomografía aire por debajo del globo ocular izquierdo. Y también se ve la fractura de pared interna, ¿no? La pared interna es la más delgada de las paredes y la más fácil de romperse. Este fue un paciente que, uno de mis primeros pacientes que estaba junto al lado de Carlos Remonda, un paciente de clínicas, mis primeros años de residencia y de formación, que la verdad que me llamó mucho la atención porque este paciente iba del lado del conducto, fue un traumatismo, en realidad fue un accidente de tránsito, estaba sin el cinturón de seguridad, y en esa época, años atrás, los vidrios, los parabrisas, no estaban laminados, entonces él estalló su cabeza contra el parabrisas y el vidrio le estalló los dos globos oculares. Y la verdad que
tuvimos 6 meses para sacarle todos los vidrios de su cuerpo, porque era increíble. Obviamente tuvimos que viscerar los 2 ojos. Este es otro paciente que yo le llamo el amigo de lo ajeno. Había entrado a robar a una casa, lo descubrió la policía, se estaba escapando y obviamente le disparó. Se ve el trayecto del proyectil, yo ahí lo voy a marcar, y eso es típico de los proyectiles de metal que dejan en su trazo del proyectil escoriaciones de metal. Obviamente perforó el globo ocular, rompió la órbita y se alojó el proyectil en su fosa temporal. Obviamente se ve en abdomen también los diferentes tipos de proyectiles, y ahí abajo se ve el momento que estamos produciendo la visceración. Este es un paciente poco característico que también me llamó mucho la atención. Cuando llegó a la consulta, me dijo: doctor, casi me mato en mi auto, fue hace un tiempo atrás, vengo porque veo doble con mi ojo derecho, y yo en ese momento la verdad no le creí. Tendría golpes, tendría algo, y agarra, saca su celular y me muestra algo increíble. Foto de su auto destruido. Este paciente venía manejando con toda su familia. Aparentemente él refiere que golpeó de lleno contra el volante y se ve, se ve el golpe en huesos propionarios, en toda la órbita, en reborde orbitario, y obviamente tenía una fractura de piso de órbita. Si bien estos pacientes hay que tratar de operarlos lo antes posible, cuando pasaron 45 días ya es cada vez más complicado. El hueso suelda, agarra el músculo, y eso desfavorece al pronóstico visual de los pacientes. Vuelvo a repetir esto. Paciente con muchos años, tuvo un accidente doméstico, lo trasladaron al hospital, entubado, muy comprometido neurológicamente. Cuando llega al hospital, obviamente lo vamos a ver, estaba muy descompensado hemodinámicamente también. Entonces, en este tipo de pacientes había que tener una conducta expectante. En total ya no había nada que hacer con su ojo, ya estaba casi necrótico. Entonces, una vez más o menos estabilizado y con la terapia intensiva nos dejó operarlo, lo operé, enucleé el ojo, obviamente ya con imágenes ahí arriba, fracturas de todo tipo. Este paciente lamentablemente falleció al poco tiempo. Estos pacientes también son los politraumatizados que atendemos muchas veces en nuestro hospital. Un paciente que había tenido un accidente con su moto, obviamente sin casco también, con fracturas de órbita, con pérdida de material, con el párpado, por supuesto, todo cortado. Ahí se le ve el elevador del párpado. Bueno, la verdad que fue un trabajo muy exhaustivo, pero lo que voy con este tipo de pacientes es que no había sido su único traumatismo en la moto. En ese momento también tenía una fractura de fémur, también tenía la fractura de órbita, ahí se ve el piso de la órbita, y la imagen que tiene la fractura del peroné, de su pierna, con un tutor, había sido de otro traumatismo. Entonces, la verdad que estos pacientes hay que tratarlos como un todo, no solamente la órbita. En conclusión, y como para ir terminando, siempre lo más importante, el ABC, es preservar la vida del paciente. Si se puede preservar el globo ocular como estética, también es muy importante. Y sobre todo hay que tratar de conservar la visión. Si se puede o no, mejor. Siempre recordar que los huesos sueldan y el ojo no. Desde ya le agradezco mucho por su tiempo y bueno, espero que le haya gustado. Muy linda clase, Nacho. Tremendo piñotazo. Muchas gracias, Nacho, por tu charla. Ya haremos algunas preguntas más adelante. Ahora, y para terminar esta sesión maratónica de traumatismos, voy a presentar a un amigo, voy a presentar a Ricardo Mosbacher, que lo conocí, como dice Daniel, con su historia, con años que llevamos en esto, lo conocí en el año 1991,
en Belo Horizonte, cuando estaba yo pasando un tiempo con el doctor Eduardo Suárez. Él estaba haciendo su primer fellow, porque tuvo varios después fellow también, bastante estudioso Ricardo. Ricardo Mosbacher nos va a hablar sobre traumatismo de la vía lagrimal y de los párpados, y él está en estos momentos trabajando en Porto Alegre, donde él vive. Es coordinador del Hospital de Banco de Ollos de Porto Alegre y es profesor de la Universidad de Ciencias de la Salud en Porto Alegre. Como les dije, es un amigo, es un expresidente también de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica, así que tiene sobrada experiencia y muy buena importancia del tema que nos va a tratar. Ricardo, adelante con tu charla. El micrófono, Ricardo. El micrófono, Ricardo. ¿Ahora? Sí, Ahora fue. ahora va. Sí. Entonces, déjame aquí. Muchas gracias por esta invitación de Oftalmo Córdoba. Gracias a Carlos Remonda, a Nacho Alonso y a Daniel, un grande amigo desde hace mucho tiempo. Yo voy a hablar sobre el traumatismo de párpados y vías lagrimales. El traumatismo de párpados y de vías lagrimales podemos tener dos momentos específicos: el momento agudo y el momento crónico. Si usted está de guardia en hospitales de emergencia, va a haber muchos traumas agudos, pero la mayoría de los colegas oculoplásticos van a tener en sus consultorios secuelas, el trauma crónico. Entonces, para que cuando se llega un paciente como este, que no se sabe si hay párpado o no, uno tiene que tener una meticulosa examinación y un meticuloso reparo para se llegar a una situación como esta. Es mandatorio para el trauma agudo se hacer un examen general y ver traumas del ojo, porque de 25 a 30% de los traumatismos palpebrales tienen lesión del ojo. Importante si tener una tomografía computada o raio-x para la valoración ósea y para se descartar cuerpos extraños. Como ustedes pueden ver aquí, una fractura de piso y de cuerpos extraños, vidrio. A reparación no es urgente. Uno puede esperar 48 a 72 horas para reparar el trauma del párpado. Y puede ser necesario debridar todo tejido desvitalizado, ¿cierto? Especialmente piel que se tiene sola, usted puede usar como injerto. Pero todo el tejido necrótico tiene que ser sacado fuera. Inspección y reconstrucción meticulosa. Uno tiene que hacer la corrección quirúrgica de los defectos anatómicos y funcionales y retrasar reconstrucciones quirúrgicas mayores para el tiempo tardío, como 6 meses. ¿No? Entonces, en el trauma
agudo. Usted puede hacer, conforme el trauma, anestesia local o general, estabilidad de la vida, de las vías aéreas y hemostasia. Hay aquí una pinza en la arteria infraorbitaria. Limpieza de la herida es sacar los cuerpos extraños, una herida como esta, sucia. Debridación de todo tejido desvitalizado, reparación ósea cuando hay, reparación de estructuras especiales, canalículos, tendón cantal, músculo elevador, si posible, repara en el momento agudo, reparación y cierre por planos, observar para tanto los sitios de referencia como márgenes palpebrales, cilios, pliegues y ángulo cantal. Observar si hay pérdida de tejido o sustancia. Profilaxis, el toxoide tetânico. Raiva, si es una mordedura canina, uso de antibióticos cuando indicados e evitar apósitos compresivos. Aquí hay un caso muy semelhante a que Nacho presentó, un muchacho que se cayó de una motocross sin casco de protección, llegando 5 horas después a la guardia, al hospital. Entonces, una lesión bastante importante de párpado. Hay tierra, arena. En la tomografía computada, cuerpos extraños y una fractura de piso de órbita. Que pela cirugía se sacó todos los cuerpos extraños encontrados y se hizo la reparación de la fractura de órbita. Aquí, con la sutura final, una semana después y 15 días después. Entonces, un caso como este, usted puede llegar con todos los cuidados a un resultado más o menos bueno. Hay traumatismos contusos que todos saben que los párpados acumulan muy edema, muy líquido, ¿no? Equimosis, biposfagmas y especialmente el párpado superior puede puede acumular mucho líquido y muchas veces es imposible de se hacer un examen correcto. La laceración del párpado, usted tiene que reconstruir quirúrgicamente observando las lamelas. El septo orbitario no se sutura, se reseca. Aponeurosis del músculo elevador del párpado, si hay lesión, usted puede reparar en este momento. Los músculos rectos también. Globo ocular, fundamental. En mi experiencia, colgajos siempre son mejores do que injertos. Y la reparación secundaria, como he dicho, es 6 meses posteriormente. Una atención muy especial cuando se depara con una paciente como esta, donde hay gordura. Uno tiene que pesquisar cuerpos extraños. Esta era una chica que sufrió un trauma con una botella.
y esto es vidrio. Las complicaciones y secuelas postraumáticas son muchas. Malposición, entropio, ectropium, retracción, lagoftalmo, generalmente cuando el septo prende el párpado, deformidades en el contorno, triquiasis, ptosis palpebral y epífora. Voy a presentar ahora varios casos crónicos que llegaron después de mucho tiempo. Aquí un caso que una laceración de margen de párpado superior esa inferior, un simple pentagón con un resultado más o menos bueno. Herida por pólvora. Este era un militar que una bomba estouró y hizo una tatuaje de la esclera y del párpado con un lagoftalmo importante. Aqui, vocês veem um pentagón para tirar la triquiasis também. El pós-operatório, mejora del lagoftalmo e um contorno mais ou menos bueno sin triquiasis. Un otro caso con una laceración medial, hubo rompimiento de los canalículos y se hizo un reparo del campo interno. Una paciente que llegó que no fue tratada y llegó de esta forma, de esta manera, con el párpado superior colabado en el párpado inferior, con una cirugía sencilla. Sí, resultó en un resultado bueno. Aquí un paciente con una herida por arma de fuego, perdió el ojo derecho, se trató de hacer un implante secundario, más reconstrucción de los fórnices, aquí con una lente conformadora, y después injerto de piel en el párpado superior, se coletando en el párpado superior contralateral. 6 meses de cirugía y un resultado bueno para uno que perdió el ojo y la integridad del párpado. Una avulsión de párpado inferior total. Se hizo aquí un colgajo de párpado superior más un injerto de cartílago auricular en el mismo tiempo, con un resultado bastante satisfactorio. Un otro muchacho que con un trauma, por una herida por arma de fuego también, un proyectil, que perdió todo el párpado inferior, el ojo, y intentamos hacer un injerto dermograso. El posoperatorio inmediato, 3 meses después, 6 meses después, pensamos en reconstruir el párpado inferior con un congajo VY. Aquí 2 meses después de este con
colgajo y para mejorar el párpado, la margen, colocamos un cartílago auricular. 3 veces después, y aquí el paciente antes y en el final del tratamiento. Este paciente es un caso muy difícil que teve un trauma en el canto medial. Había un simbléforo y el tendón del párpado inferior totalmente desplazado. La motilidad un poco comprometida. El simbléforo, la piel en contacto con el ojo. Y aquí una tomografía computada, una fractura de pared medial también. 10 meses después de la cirugía, no hubo grande mejora. Ahí se intentó hacer la cirugía de estrabismo. La posición del ojo mejoró un poco. 4 meses después, 6 meses después, y se decidió hacer un colgajo para mejorar el canto medial, que había una retracción, se liberó el septo, se hizo amitomicina y se pensó que iría mejorar. 2 semanas después, 1 mes del postoperatorio, 3 meses, y había una retracción importante del párpado inferior. Y no era porque el septo estaba adherido, era porque había una parálisis facial parcial. Entonces intentamos hacer un cartílago auricular grande para suspender el párpado inferior. Aquí el primeiro pós-operatório, 1 semana después, 2 semanas después, 4 semanas después, y el tendón nuevamente se desplazó. Entonces, hicimos una cantopexia medial de la carúncula. El primeiro pós-operatório, 3 meses después, se desplazó también, pero hay una cosa interesante, que si el ojo izquierdo estuviera en posición, la hendidura palpebral es casi la misma. Entonces, estos casos, cuando hay estrabismo junto, no es tan fácil se corregir. Un traumatismo más grave, una señora que teve una mordedura canina de su propio perro con pérdida del párpado inferior, parte del párpado superior y toda la conjuntiva temporal, bulbar y palpebral. Aquí es como llegó esta paciente. Había también una ruptura del reto lateral,
ustedes pueden mirar aquí que no había reto lateral, solamente contraído en el ápice. O que hicimos nós? Abrimos el párpado e suturamos el reto lateral. Buscamos el reto e suturamos en la esclera. El postoperatório inmediato, una semana después, 4 meses después, ela, usando el frontal, havia uma visão, conseguia mirar. La motilidade razonable. E hicimos la reconstrução del fórnice conjuntival lateral e de conjuntiva bulbar. 2 semanas depois desta segunda cirurgia, 1 mês, 4 meses, a motilidade pouco melhor. 6 meses depois, um ano e meio depois, e aí hicimos cartílago auricular mais laptosis em um terceiro momento quirúrgico. 2 semanas depois, 4 meses, e a próxima cirurgia que vamos fazer vai ser melhorar laptosis. São casos difíceis, pero você tem que tentar sempre a melhora do párpado e da visão. Queimaduras palpebrales. É fundamental exame oftalmológico, lavado da queimadura química, crema antibiótico e vaselina em la piel, lubricantes oculares e, quando há defeito epitelial corneal, pomadas antibióticas. Uma coisa básica, todos sabem. Aqui caso de tico que teve uma queimadura facial, pero há detalhe importante, que quando viu, cerrou sus 2 ojos e há essas rayas de onde não se queimou. Este não teve este reflejo e queimou os cílios e o epitélio da córnea. As queimaduras, todos sabem, podem ter grados diferentes. O primeiro grado solamente epidermis, segundo grado epidermis e dermis parcial, e o terceiro grado destruição de toda a dermis e do tecido subcutâneo. Uma queimadura de primeiro grado típico, esta é uma soldadura elétrica, soldador elétrico com seu ojo esquerdo dominante, que estava mais aberto. Queimadura de segundo grado também, e uma queimadura de terceiro grado, que é muito difícil de se reconstruir. Aqui há 2 casos de queimadura. Chico que estava em carro, em coche, houve acidente, o coche queimou e ele ficou inconsciente. Este é o paciente. Luego después del accidente,
a equipe de la cirugía plástica colocó varios injertos y llegó hasta nosotros así, con un lagoftalmo y una retracción bastante importante. Con la córnea, con búlceras de córnea de repetición. Si se intentó hacer entonces de injerto de piel, se buscó piel en el párpado izquierdo superior y la piel retroauricular. Y esto es el final de la cirugía. Aquí hay la piel del párpado superior y de la porción y la piel retroauricular, el apósito de Brown. Y aquí ya el párpado superior casi normal. Esto es con el pasar del tiempo, una buena preoclusión del ojo derecho. Y aquí la segunda cirugía, donde se colocó piel retroauricular en el párpado inferior, piel supraclavicular en el párpado inferior. La equipe multidisciplinar usaba este casco para disminuir la retracción de las quemaduras. Y aquí el resultado con el pasar del tiempo. Hay ciertas limitaciones. La forma original no está como gostaríamos, pero está bastante bien. Como era y cómo se quedó. Un otro caso de con una quemadura facial de 20 años. El paciente procuró porque tenía una disposición bastante importante de conjuntiva palpebral. Hicimos la piel retroauricular en el párpado inferior izquierdo. Reparamos los retractores también. Apósito de Brown. Y hicimos una sutura desde la margen hasta el supercilio para suspender el párpado inferior. Retirada del apósito. 2 semanas después. 2 semanas después. 6 semanas después. 3 meses de pós-operatório. Y ahí hicimos el injerto en el párpado inferior derecho. Mismo procedimiento. Piel retroauricular también. 3 semanas, 2 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 5 meses, 1 año y 6 meses.
Y aquí, cómo era y cómo está. Queimadura es siempre un desafío se reparar. Trauma de vías lacrimales. Eu vou falar rápido. El canalículo, la región de los canalículos es el punto más frágil de todo el párpado porque no tiene tarso, donde se rompe cuando se puxa el párpado, rompe en el canalículo. Ocurre lesión canalicular de 15 a 35% de los traumas de párpados. Reparo siempre que posible en los canalículos y yo preferencialmente hago intubación bicanalicular porque es muy difícil aquí en Brasil se obtener el tubo monoca, que es muy fácil de se utilizar. Pero usted puede usar cola de cerdo, usamos mucho aquí en Brasil, bastón de Weyers y esa intubación monocanalicular. Sonda de Crawford, todos conocen. Una ruptura de canalículo del párpado inferior usando cola de cerdo. La cola de cerdo es muy importante se saber que 10% de los casos los pacientes no tienen canalículo común. Entonces, no se puede hacer la reparación con la cola de cerdo. Aquí un caso de un paciente, también una mordedura canina, que teve traumatismo de canalículo inferior y superior y epífora. Una técnica que yo hago mucho, él tenía soft stop tanto en el canalículo superior como en el canalículo inferior. Y ahí, ¿qué hacer? Tubo de Jones, una DCR externa. Yo aprendí y desenvolví después una técnica interesante de se hacer dacriocistorrinostomía con una incisión en la transición mucocutánea de los canalículos. Y esto me rendió un conocimiento muy grande de la anatomía canalicular quirúrgica. Entonces, esto yo hizo esta técnica con el reparo de los canalículos, con un tubo de silicona que se quedó por 6 meses. Un otro trauma importante de vía lagrimal es el trauma de la reconstrucción, especialmente por dentistas aquí en Porto Alegre y en el Brasil, cuando van a poner los parafusos de los implantes, ponen justamente en la vía lagrimal. Un trauma con desplazamiento óseo. Aquí un caso de una laceración de canalículo inferior con 5 meses de evolución. Había un trauma orbitario muy pequeñino que no necesitó de corrección y de reparo. Y yo intenté hacer la reconstrucción tardía, un
un mes después, 3 meses después, 6 meses después, con una cola de cerdo, un tubo de silicón con un hilo nylon 5 ceros dentro. Y aquí el resultado final. Una otra cosa importante es que en dacrocistografía, especialmente en traumas, hay una lateralización del saco lacrimal. Como ustedes pueden ver aquí, es una imagen típica. Outras fraturas orbitárias também, e de face especialmente, podem hacer obstrução de la vía lagrimal, como este paciente que sofreu uma fratura Lefort 3. Como ustedes podem ver aqui, com uma obstrução e uma dacrocistitis. Era isto. Graças por sua atenção e estamos abertos para a discussão. Ricardo, muchísimas gracias por la completa y muy detallada clase, donde hemos pasado por todas las técnicas de reconstrucción, desde los injertos, pasando por colgajos, técnicas que solamente a veces en algunos pocos libros sabemos verlas, es decir, que has utilizado y has mostrado técnicas que realmente sabemos que dan su resultado y la hemos visto en tu presentación. Ricardo, muchas gracias nuevamente. Es la primera vez que te hemos convocado acá a Oftalmo Córdoba 2020. La tercera edición esta, gracias a los doctores Lloverina. Y ahora estamos abiertos a preguntas. Acá Nacho Alonso te va a hacer una pregunta. Ricardo, increíble tu presentación, tus casos. Ahora, ya que tengo a 3 muy especialistas en vía lagrimal, les quería hacer una pregunta. Esos pacientes tan traumatizados, tan quemados, tan difíciles de recanalizar en ese primer momento la vía lagrimal, ¿qué haces en un segundo momento? Ricardo, Dani y Carlos, ¿qué hacen en un segundo momento para tratar de solucionar o reparar esa vía lagrimal? Richard. Depende del tipo del trauma. Yo también intento, como mostré un caso muy tardío, yo hago siempre que puedo, intento reparar el canalículo original. ¿no? Porque son casos, como mostré de este chico, que uno mira y dice tubo de Jones, porque los 2 canalículos están obstruidos. Pero no se sabe, especialmente las lesiones canaliculares, usted sabe cómo está la porción proximal. Usted con una sonda de Baumann va y sabe la porción proximal, pero la distal solamente en el acto cirúrgico usted puede saber si se puede reparar o no. Por eso, yo siempre intento hacer la reconstrucción, porque hay casos que usted puede revertir una situación y una anatomía original. Daniel. Bueno, yo pienso lo mismo, digamos. Uno siempre tiene que tratar de hacer cosas para tratar de evitar el Jones.
La idea de reconstruir un canalículo seccionado generalmente entre las 48 horas y los 5 días. Pero si pasaron 7 días o por ahí pasaron un mes, vale la pena intentarlo a ver si pasa, porque el tubo de Jones, si vos una vez que le pusiste el silicón y uno de los dos canalículos funciona, el paciente va a estar aceptablemente agradecido. Ahora, si el paciente no lo resolviste con la silicona y al paciente le molesta la epífora, porque la indicación del Jones es la molestia de la epífora, porque el paciente que tiene una obstrucción canalicular nunca va a tener dacriocistitis. Entonces, depende de lo que le moleste la epífora. Si la epífora no le molesta mucho, no. Ahora, yo trataría hasta el 15 días, hasta dentro del mes, de intentar reconstruir con silicón. Por supuesto, la cola de chancho es un elemento útil en un 90% o menos de los casos. Hoy hay una cola de chancho que tiene una punta bastante roma, pero bueno, se pueden hacer bicanaliculares, se pueden hacer muchos tipos de cosas. El asunto es que uno encuentre la parte distal, porque cuando uno se ha traumatizado, hay que esperar. El momento ideal no es las 24 horas, las 48 horas. El momento ideal es cuando esté lo menos desinflamado posible. Que se lave bien, que se ponga frío, que se ponga corticoides con antibióticos. En el momento que está más tranquilo hay que poner el microscopio con mucha paciencia. Se puede inyectar algo por el superior, pero generalmente tiene que ser algo con metilcelulosa, porque si no el líquido sale por el agujerito y ¡pluf! Se tapó todo, no es tan sencillo. Por ahí usando alguna cosa con metilcelulosa, con fluoresceína o azul de metileno sirve más, pero bueno, es una ayuda. Ahora, cuando está desgarrado, todos parecen los canalículos distales. Y uno entra y no, uno entra y no, uno entra y no. Hay que tener microscopio y mucha paciencia. Sí, Daniel. Hay veces que sí, que se ve bien y uno pasa el mínimo noca o pasa cualquier tubo de silicón. Pero otras veces, bueno, en los casos que mostraste donde hay pérdida de sustancia, bueno, eso requiere de arte, digamos. No es la reconstrucción de un tumor que uno va a pensar cada flap, o el mustardeo, o el superior, o el Cutler Ibero, los 300.000 que hay. En cambio, cuando uno perdió tejido, porque todos los traumas son diferentes, y ahí hay que ver, a ver qué es lo que se puede inventar, digamos. Poner el tarso, poner la piel, es una... Los casos que mostraron tanto el Nacho como vos, Richard, son casos realmente que a uno lo tiene que hacer pensar. Lo mismo que los quemaduras. Acá no lo he usado mucho, pero hay muchos así, gente que trabaja con quemaduras que le ponen, antes de poner un injerto de piel, ponen una dermis que se llama íntegra, que se hace en Estados Unidos. Y entonces le ponen la dermis en una bastante buena cantidad, porque también se retrae, y 2 semanas después le ponen un poco de piel. Y dicen que con eso reconstruye más, porque bueno, la quemadura, si se retraen los injertos o los colgajos también, más se retraen, digamos, en caso de quemaduras. La quemadura es una cosa para tratar de hacerla lo más largo posible, en la medida de que generalmente los oculoplásticos vemos secuela, no vemos un quemado recién quemado. Sí, Daniel y Ricardo, la verdad que la reconstrucción del lagrimal es como los libros dicen que hay que hacerlo en las primeras 24, 48, 72 horas, pero a veces nos ha tocado más días, una semana, 10 días, intentar reconstruir. Y así como Ricardo y vos, Daniel, dices, hay que intentarlo siempre. Un canalículo puede ser suficientemente funcionante como para evitar ese lagrimeo, esa epífora molesta, incómoda y permanente para terminar el paciente en un Jones. Y una sola cosita quiero agregar en esta pregunta de Nacho,
sobre los tipos de insumos que yo uso y utilizo personalmente. La cola de chancho me parece un instrumento delicado, peligroso, pero muy útil. Y la otra, el otro elemento que yo uso mucho, como bien dijo Ricardo, el tema de la intubación bicanalicular, es decir, tanto desde el canalículo superior y el inferior hasta la fosa nasal. La utilización del monoca, mini monoca, la canalización o la intubación de un solo canalículo, yo personalmente nunca lo usé, porque creo que en estos traumatismos hay que reconstruir o mantener abierta toda la vía lagrimal por posibles, que se estreche la vía lagrimal postraumática. Por eso es que cuando es canalículo solamente, puedo usar la cola de chancho. Cuando tengo mi idea de que puede haber algo más profundo, directamente la intubación bicanalicular con Crawford o con el Riedling, que es muy delicado. Yo también creo que, digamos, me gusta el mini monoca, lo he conocido, lo he usado muchas veces, hay otros tubos de silicón. Ahora, una intubación bicanalicular que pasó por un lugar que parece bueno, uno la puede dejar tiempo, no molesta, me parece que es lo ideal, pero bueno, el asunto es encontrar el agujero distal de la lesión. Y si es la laceración es bicanalicular, más difícil. El trauma fue más importante, más desgarrador. Ricardo, Dani y Carlos, obviamente, de los tres les pregunto. No sé si se acuerdan del último paciente que les mostré, que había tenido un traumatismo con la moto, fractura de fémur, también de tibia, donde en realidad se voló el párpado. En ese momento no pude hacer la recanalización de la vía lagrimal. Obviamente tiene 20 años este paciente y ahora lo sigo viendo y obviamente le muestro el lagrimeo. En este momento, ¿qué indicaría en usted un Jones? Y que yo sepa, no hay otra, digamos. El Jones tiene muchos problemas, yo he colocado muchísimos, pero el Jones es una cosa que en la época que no había endoscopía, se cambiaban el 50%, o sea, de cada 10 pacientes que uno operaba, en 5 recolocaba. La endoscopía mejoró, pero con la endoscopía también hay un 20-30% de recolocaciones. Le hay que decirle al paciente, digamos, que se tiene que hacer una cirugía por vía endonasal, se puede hacer la osteotomía, colocar el tubo de Jones, pero que se prepare porque tiene un 20 o 30% de probabilidad de recolocación. Por eso el asunto es, me parece, la molestia de la epífora. Yo he tenido pacientes que tenían los canalículos obstruidos completamente y me lo mandaba un médico y me decía, tiene los canalículos obstruidos, le llora el ojo. Bueno, mire señor, para arreglarle hay que ponerle un tubito, hay que hacerle una cirugía, hay que hacerle un agujerito en el hueso y después tiene un porcentaje de 25%, 20%, 30% de recolocaciones. No, doctor, yo manejo un tractor, no sé cómo es en portugués, Richard, yo manejo un tractor, mi señora me da una cajita con hielo y yo me limpio con agua, y no. Pero bueno, he tenido otra señora, no sé, que me acuerdo siempre, que me decía, yo todos los jueves voy a jugar a las cartas, doctor, con mis amigas. Y el ojo me lagrimea y me dicen, Chichita, estás llorando, ¿qué te pasa? Doctor, haga cualquier cosa, mire, le tengo que hacer una cirugía, que le puedo cambiar el tubo, haga lo que sea. Bien, ese es el paciente para Jones. Pero siempre que se pueda evitar, hay un canalículo que funciona un poquito, bueno, dilátenlo y pónganle un mini monoca. Ricardo, ¿coincidís? Sim, 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 certo, totalmente. Epífora, la magnitud para el paciente de su epífora é que vai ditar la conduta. ¿Ah? Hay, por ejemplo, muchos pacientes idosos que tienen obstrucción de la vía lagrimal, ¿ah? y que tienen ojo seco. Usted hace una dacricistorenostomía,
melhora um pouco la sabepífora e o ojo seco resulta com os sintomas muito grandes. Então, o que Daniel ha dicho é muito importante. Você tem que oír su paciente. Qual é o grado de su epífora e a importância em sua vida de su epífora. Charlie, ¿coincidís con Ricardo, con Dani? Sí, yo creo que la parte de la consulta previa, la parte del examen físico es importante, pero la anamnesis y la molestia que el paciente puede llegar a tener es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Lo que dijo Ricardo del ojo seco es una cosa que he visto unos cuantos pacientes que tenían un ojo seco, que tenían una fimosis de los puntos lagrimales importantísima y que o tenían una dacriosis, una obstrucción del canal lacrimonasal, y yo siempre hablo con el médico que me los manda. Si a este señor que tiene el ojo seco le dejamos la vía permeable, se le va a empeorar el ojo seco. Entonces, ¿cuánto hay que medirlo el asunto? Y otra cosa es que, me acuerdo en la época de mi padre, hace 50 años, y como seguramente con vos también, Carlito, unos decían que el canalículo inferior funcionaba el 70% o el 80%, y entonces, cuando había una laceración del superior, no se la reconstruía. Hay trabajos varios, y los primeros creo que fueron de Lindbergh, que le tapaba los dos canalículos a sus empleados y a sus médicos, y le tapaba uno. Y tanto que tuvieran tapado el superior o el inferior, la epífora subclínica era igual. O sea que lo más probable, y otros trabajos también lo dicen, lo más probable es que los dos canalículos funcionen igual. De hecho, el inferior tiene una gravedad contra gravedad, digamos, tiene una altura, el que baja es el superior. Entonces, tanto sea del superior como del inferior, si uno lo puede reconstruir en el momento, reconstrúyalo, sobre todo si es una persona joven. Daniel, a vos una pregunta, Daniel. No. De todos los traumatismos del techo de la órbita, del canal óptico, son traumatismos que a nosotros nos llegan por la visión, por la tosis, por la disminución de la movilidad del globo ocular, pero que son traumatismos que no los operamos nosotros, porque la mayoría de ellos son todos por acceso neuroquirúrgico. Sí. De tu estadística, ¿cuáles pacientes han resultado, por la última diapositiva que presentaste, corticoides, cirugía o nada? De tu estadística, ¿qué es lo que más has tenido de esos tres? No, lo que más he tenido son traumatismos, digamos, indirectos, sin fractura comprobable. No me refiero, Dani, no me refiero a la etiología, me refiero a los tipos de tratamientos que recibieron. No, bueno, mira, yo le doy, yo cuando tengo un caso la mayoría de los pacientes ven. Lo antes posible le doy corticoides, pero hay un trabajo que han hecho Yuri, Bilic, muchos americanos, donde realmente dicen que una vez que perdían la visión, el nervio estaba muerto, digamos, y ni el corticoide los cambiaba. Pero bueno, corticoide no le va a hacer mal, dale corticoide. Lo mismo que un hematoma intraorbitario después de alguna cirugía, y bueno, para cuidar el nervio, dale corticoide, si le hiciste la cantotomía y todo, pero no hay ningún tratamiento. Cuando el nervio óptico se lesionó, el nervio óptico es una cosa que cuando se lesiona está muerta, y eso de las 8 horas, bueno, también es viejo, pero no hay solución. Uno le da corticoides para darle algo, pero cuando perdió la visión y tiene una potencial occipital 0, está terminado. Ricardo, muchas gracias, Daniel. Ricardo, ¿querés hacer un comentario? Tem uma coisa que é muito importante, é o mecanismo de entrada del nervio óptico,
que Daniel expuso de forma muy didáctica. Usted puede tener isquemia, usted puede tener edema de nervio y por eso que el corticoide no se trata todo. Y no, en la gran mayoría de las veces usted no sabe qué mecanismo causó la neuropatía traumática. Entonces, es una cosa que el corticoide no va a salvar a todos los nervios. No, no. Especialmente si hay isquemia, el nervio murió. Si hay un hematoma, bueno, uno lo podría drenar haciendo una, no sé, vía endoscópica. Pero no, son, claro, suposiciones de la fisiopatología. No sabemos lo que le pasó al nervio, no hay manera de verlo. Ni la resonancia aplica datos. La tomografía, cuando está bien y el canal óptico está bien, chao. Claro. Hacerle un potencial y que tenga suerte. Bueno, Ricardo, Daniel, Carlos, la verdad que salió todo muy lindo, sus presentaciones hermosas. Ricardo, no te conozco personalmente, pero estaría buenísimo que vengas a Córdoba el año que viene, vamos a tratar de invitarte. Daniel, vos tenés... Mira, lo importante es que el gremio pueda jugar la Libertadores y venir acá. Eso es lo más... Es un gremialista fanático. Pero por la noche ganamos el clásico regional. Sí. No, tuvieron unos últimos años buenos. Sí. Un placer y muchas gracias a los dos. Ahí va a despedirse. Igualmente. Un placer enorme estar entre los cordobeses. Lo único que falta con esta cosa virtual es el Fernet, desgraciadamente. Daniel, como siempre, muchas gracias por tus presentaciones. Un placer, hermano. Siempre aprendemos mucho de vos. Y por último, agradecerle a Ricardo, que hace tiempo no lo veía, y por supuesto contábamos con él para que nos diera una excelente charla. Ricardo y Daniel están invitados a Córdoba el año que viene. Nacho va a hacer todo lo posible y los doctores Jovelina van a hacer todo lo posible para que vengan. Quiero agradecer a Oftalmo Córdoba 2020 en esta tercera edición la posibilidad que nos ha brindado a todos poder dar un poco de lo que sabemos para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gran placer. Gracias a todos. Rodri.